Nos encontramos en Institución Psicoterapéutica Témpora, entidad de referencia en nuestro programa, más de 40 años trabajando con una infraestructura modelo y un equipo de profesionales de excelencia para atender a pacientes de salud mental, pacientes psiquiátricos, siempre brindando apoyo y seguimiento a cada uno de ellos. Acompáñenme, vamos a hablar con un profesional ya conocido por ustedes y director de la institución, el doctor Felipe Díaz Usandivaras. Ahora sí, estamos en presencia de uno de nuestros referentes, uno de los más conocidos por nuestros televidentes, el doctor Felipe Díaz Usandivaras. Felipe, un placer volver a estar con vos. Igualmente. Y te agradezco por recibirnos y quiero introducir esta nota. Tuvimos una nota no hace tanto tiempo, en donde básicamente dijiste lo que iba a pasar respecto de todo lo que es el COVID, cómo iba a tener el impacto sobre la psiquis, ¿no?, de los pacientes y de la gente, y se cumplió. Realmente me lo habías comparado con una película también muy conocida como es El Guasón, en donde mencionabas que los pacientes iban a quedar abandonados a su propia libertad. Y eso está pasando y lo estamos viendo en los distintos noticieros, con hechos que están ocurriendo día a día. Contame un poquito cómo viste esto. A mí me parece que el término, o la frase o la expresión que los pacientes están abandonados a su libertad es algo que hacemos nosotros, los abandonamos a su libertad. A su vez, si hay algo que tiene comprometido a la persona, que tiene un trastorno mental o psicológico, es su libertad. Entonces, es un engaño de situación. Es como que al abandonarlo a su libertad, parecería que le otorgás un derecho. Es una mentira. Exacto. Porque no puede ejercer esa libertad porque la tiene comprometida y de hecho no es en el 100% de las personas, pero en la gran mayoría, después aparecen delinquiendo Sí, quizá sin querer. Exactamente, es como consecuencia de esa misma patología. Claro. Es como si pusiéramos realmente una persona sana, en una sana psicológicamente digo, ¿no? Adentro de una jaula y le dijéramos, adentro de esta jaula sos libre, pero tus limitaciones son estas. Claro, más o menos. O sea, la jaula de los pacientes, en este caso psiquiátricos, es su propia patología, ¿no? Claro. Después termina, bueno, si nos acordamos del Guasón, el Guasón termina al final encerrado, no se sabe en dónde, no se sabe en qué, pero mata a una persona que tampoco está claro, pero cuando él vuelve está el goteo de sangre en el piso y ahí termina la película. O sea que no se sabe. Lástima que spoileaste para los que no la vieron todavía al final, pero... Claro. Bueno, no se sabe y qué pasa con el Guasón. Claro, no se sabe el futuro. El futuro de él, ¿no? Pero esto es muy parecido a lo que está pasando con la gente esta que acuchilla, porque vienen siendo por lo menos 3 últimamente, ¿no? Sí, en el último tiempo hubo varios casos. Y bueno, y resulta que ninguno de ellos es responsable de sus actos, porque son inimputables. Según el estudio que el juez manda hacer por los psiquiatras, peritos, etcétera, y toda la historia, resulta que son inimputables. No tienen conciencia de lo que están haciendo de sus actos y de su acto en ese momento.
Pasa que acá estás entrando, Felipe, en un tema muy complejo, ¿no? Donde tenemos que relacionar la labor o el desempeño de la tarea del juez, que me comentaba fuera de cámara, ni siquiera ya tiene la facultad de ordenar una internación para ese paciente. Acá entramos después a hablar de los centros que atienden a estos pacientes, si hay, si no hay, si estamos bien estructuralmente para atenderlos. Y después entramos a otro tema muy complejo que tiene que ver con la ley, que también me decías que ata a la gente que podría actuar, la tiene atada de pies y manos. Entonces, vamos a arrancar, si te parece, para desglosar un poquito esos 3 puntos que me parecen los más importantes. ¿Dónde está hoy la atadura de la ley hacia los que deberían actuar en estos casos? Bueno, lo primero es si se puede o no se puede internar, si se puede internar involuntariamente, y si vos tenés que internar involuntariamente a alguien, ¿qué recursos podés utilizar? Porque si vos tenés uno de estos personajes que pudieron acuchillar a alguien, cuando los tenés en una clínica, en un lugar de internación para pacientes involuntarios, va a seguir siendo así de violento, de riesgoso, de peligroso, de lo que sea. Y tenés que implementar recursos para ir controlando y calmando. Hay que contener y tratar a ese paciente, básicamente, ¿no? Claro. Y para tratarlo tenés que utilizar medicaciones, contenciones provisorias y psicoterapia. Nosotros damos la medicación para abrir camino a la palabra. Es fundamental. La medicación para abrir camino a la palabra. Claro. ¿Qué significa? Estabilizar mentalmente a ese paciente para poder interactuar y tener una sesión. Porque con ese paciente no podés hablar. Cuando está por lo menos en un estado revolucionado, ¿no? En ese estado, que por qué va a dejar de estar en ese estado si no intercurrió ningún tratamiento, nada. Bueno, el paciente está potencialmente en ese estado. Entonces, no te podés sentar a hablar de igual a igual en ese momento. Y iniciar una psicoterapia. Una psicoterapia es en base a la palabra y es fundamental. Pero para iniciar una psicoterapia, en la gran mayoría de los casos, tenés que darle primero una medicación que lo cede, lo tranquilice, le permita reflexionar, escuchar. Le devuelve un poco el razonamiento, ¿no? Escuchar, reflexionar, contar, hablar, intercambiar. Bueno, esa es la finalidad de la medicación. La finalidad principal. Sedarlo es otra finalidad principal. Sedarlo termina siendo una herramienta como bien dijiste, contener y poder tratar a ese paciente. Claro. Que este es el trabajo, sin duda, de tanto Témpora como todas las instituciones del sector, ¿verdad? Y también hay algo, Felipe, que es muy importante en este momento, que tiene que ver con la ley, que ya lo hemos hablado en otras entrevistas, pero es un tema que sigue latente y que va totalmente en detrimento de este tipo de instituciones que, como bien dijimos al principio, son las que ayudan y colaboran para contener un poquito más a los pacientes y no tener
una cantidad exponencial de los guasones que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy con esa ley? ¿Hay alguna resolución? ¿Hay algún avance? ¿O sigue en un punto complejo? No, no hay ningún avance porque en realidad en la ley se comprometió a en esos 10 años, la ley es del 2010, Bien. o sea que cumplió 10 años. ahora 10 años. En ese tiempo, lo que la ley dice es que tienen que cerrarse todas las instituciones psiquiátricas de internación. Agrega por ahí el término manicomios, etc. Y dice que mientras tanto va a desarrollar una serie de instituciones intermedias que se irán haciendo cargo social, comunitariamente, socialmente, De estos pacientes. de estos pacientes. Bien. Estas instituciones intermedias son centros de día, hospitales de día, residencias terapéuticas, en donde los pacientes viven, pero no como internados, sino como alojados. Bueno, no se hizo nada. El Estado no hizo ninguna institución intermedia en los 10 años, no hay. Entonces estamos con la amenaza del cierre. Sin las instituciones que supuestamente iban a ser para... Que tampoco iban a poder contener. No iban a poder, si no pueden las instituciones hoy, entiendo claro. Que deberían ser un complemento de ustedes, ¿no? Pero si hubieran 10 residencias terapéuticas intermedias, mínimo, ¿no? Para decir algo, habría un principio de tratamiento y de otra concepción de la situación. Porque esta ley, lamentablemente, en vez de ayudar, incrementa el estigma que hay en relación a la salud mental o a la enfermedad mental, mejor dicho. Porque no se puede hablar de enfermedad mental. Si me atengo a la ley, yo ya no tengo más pacientes. O sea, la relación médico-paciente es algo muy importante, porque implica la confianza y un vínculo entre uno y otro. Correcto. Bueno, ahora no se puede usar más. No se usa más el término paciente, se usa el término usuario. O sea que en la ley cada vez que se va a nombrar a un paciente se dice el usuario. O sea que es el mismo que va a tomar un colectivo y va a usar el transporte público o va a usar una entrevista médica. Claro, es un desprestigio hacia el profesional que lo atiende. Y hacia el paciente. Porque el paciente que lo denominan usuario, usa, no establece un vínculo. Pero eso es algo, Felipe, que se viene perdiendo en las últimas décadas. Sí. Esta relación, y quizá muy impulsado por la tecnología, ¿no? Sí, pero también por la terminología. Las palabras significan, ¿entendés? Y después, ¿cómo haces para cambiar la cosa? El paciente que le metieron la ficha de que es un usuario, y después le querés decir, mira,
pensá que vos en realidad no sos un usuario, sos un paciente que necesita esto y esto y esto, y vamos a vernos una vez por semana o cada 15 días y qué sé yo. Y el usuario no, No es el término adecuado. no, y además no entra en tratamiento fácilmente, ¿entendés? Porque él va a usar esta cosa. Entonces es usuario para ir a buscar la receta para los medicamentos, para ir a la farmacia. Es otro uso. O sea, ahora en todos los aspectos de la salud están cambiando la palabra paciente por la palabra usuario. En la ley no se habla más de pacientes, sino de usuario. Es un término que además viene desde otros lados del mundo también, ¿eh? Porque esta ley no es un invento argentino solo. Está traída de afuera. Viene de movimientos internacionales, etcétera, que están haciendo. Porque hay un punto que es crucial. Hay un desplazamiento desde las cuestiones de salud a las cuestiones sociales. Entonces, es un traslado de recursos, de todos los recursos que están destinados a los temas de salud, al Ministerio de Salud, para que pasen al Ministerio de Acción Social. Bueno, este movimiento no es solo argentino, viene siendo desde otros lugares, pero en ningún lugar se cierran tanto o dicen tantas barbaridades como las que se han dicho acá. Porque vos podés dar lugar, y está bien, a lo social y a lo comunitario, pero no tenés por qué degradar todo lo que sea terapéutico y de salud mental y toda la labor de los psiquiatras, no solo de los psiquiatras, porque nosotros trabajamos interdisciplinariamente. Exacto. Es decir, trabajamos psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, etcétera. Nosotros tenemos un listado en Témpora de profesionales y no es que sea así ahora. Nosotros nacimos interdisciplinarios. Bueno, fueron los precursores. Hace 45 años nacimos interdisciplinarios. Igual vuelvo a decir lo mismo antes. Es una lástima esto que estás comentando, es un atropello, porque de golpe los están recibiendo de todos lados. Los están recibiendo a nivel social por la connotación de algunas palabras, los están recibiendo políticamente por la implementación de la ley de salud mental, por algunos artículos que van en contra de su accionar. Así que me parece que hay que revertir un poco todo esto, hay que pedirle al Estado que esté un poco más presente en donde no está y quizá ver de dar marcha atrás con algunas cosas que no, que como bien decís vos, estarían yendo en detrimento de la atención psiquiátrica, por ende tratemos de evitar la multiplicación de los guasones y de este tipo de casos que estamos viviendo, que me parece que son preocupantes. Es un término que no se puede usar ni decir porque te van a decir psiquiatrón, qué sé yo, etcétera. Es el derecho de asilo. Derecho de asilo, lo voy a anotar para la próxima entrevista. El ser humano tiene que tener derecho de asilo. No es una mala palabra, asilo. La quieren transformar en mala palabra. Pero el que vive en la calle
tiene derecho de asilo. Después es toda la problemática, por qué no quiere ir a refugio, bueno, todo eso lo podemos hay todo un hablar. trasfondo para desarrollar. Es otro tema. Pero el derecho de asilo es un derecho que hay que sostener y recuperar. Y más para los pacientes psiquiátricos, para que no estén abandonados a su libertad. Claro. Felipe Díaz Uzandivaras, director de Institución Psicoterapéutica Témpora, ha sido nuevamente, te repito, un placer volver a estar aquí y esperemos encontrarnos próximamente para seguir desarrollando diversos temas del área y haciendo llegar tu palabra a nuestros televidentes, que sin duda a nuestros ojos es una palabra más que calificada. Ok. Gracias, Felipe, hasta la próxima. Hasta la próxima. Institución Psicoterapéutica Témpora. Comunicate al 4771-8114 o al 4771-8108.